Continuamos con esta sesión cuando ya sobre el territorio colombiano y en cada uno de los países estamos llevando a cabo estas videoconferencias educativas y escuchamos precisamente a nuestra amiga, compañera, trabajadora, licenciada en Trabajo Social, Norma Angélica Ramírez, hablar sobre cómo la transición del nuevo gobierno había afectado y darnos un poco la explicación si positiva o negativamente el tema de la aceptación y ese mismo marco legal respecto a la aceptación de la diversidad sexual. Adelante, Norma. Sí, gracias. Bueno, les estaba compartiendo que en la parte de educación aún no se ha hecho un trabajo a detalle. Realmente lo que yo veo está actualmente el presidente y el gobierno está tratando de pues buscar un equilibrio en muchas cosas que se dejaron básicamente mal. El lema del presidente constantemente es atacar la corrupción y bueno, es poco a poco. Yo entiendo que los cambios no pueden ser radicales, tenemos que ir planeando y les estaba comentando que una de las cosas que a mí me sorprendió en la parte de normatividad es que las niñas no podían usar un pantalón, puesto que no estaba permitido, únicamente el día en que tuvieran la clase de deportes. Entonces, eso fue algo que ahorita, hasta hace, creo que la semana pasada, ya se modificó, ya se autorizó que si la niña tiene deseos de acudir en pantalón al salón de clases, lo puede hacer libremente y que no Excelente. haya un reglamento que la condicione. Sin embargo, ¿qué pasó? Bueno, pues se transgiversó un poco la información y de pronto lo modifican a que ahora los niños pueden usar falda, ¿no? O sea, no fue ese el mensaje, sin embargo, pues también se vale si hay niños que Ah, desean sí, claro. ponerse su faldita e ir tranquilamente a la escuela, adelante. O sea, es justo romper con ese estereotipo de que el reglamento dice que tienes que venir de una forma para presentarte al colegio. Entonces, eso es algo de lo que pasó aquí en México y pues a mí me pareció importante y quizás para muchos pueden pensar que no es un tema importante, que hay muchas cosas más que hacer en educación, pero creo que como lo mencionábamos, vamos transformando y tenemos que ir de a poco. Eh, vale la pena, Norma, un chascarrillo de uno de los entrevistados con el asunto de los chicos que pueden ir con vestido a su colegio y entonces el señor de una forma muy jocosa, muy cómica, respondió que lo importante era que si el chico iba a ir con falda, que se rasurara las piernas porque una falda con piernas velludas se veía muy horrible, pero que el resto todo estaba bien. Entonces, Claro, entonces cambió un estereotipo por otro, y por ahí que tiende a ir con las piernas velludas, ¿cierto? Pero bueno, es un claro. momento muy interesante. Adelante, Gisela y María Fernanda, ¿qué opinión le merece este tema? María Fernanda. Hola. Eh, frente al, frente a lo que pasa es que hay bastante desinformación y pienso que desde lo político precisamente aprovechan la falta de información de las personas para manipular en otros sentidos. Es decir, cuando se van a tomar grandes decisiones que afectan, digamos, el, la esfera política, por decir algo aquí en Colombia, tema de paz, tema de corrupción y todo el cuento, sacan a relucir o desinforman en casos así tan sensibles como son el tema de género y el tema de familia, por ejemplo. Aquí en Colombia también siempre lo han sacado. Hace poco hicieron, bueno, estamos en el tema de la construcción de la paz, del posconflicto, de la implementación de la JEP, y siempre sacan a relucir el tema de género, precisamente porque como las personas no están muy informadas acerca de qué es el género, o sea, que o sea, todavía lo ven como lo mencionabas ahorita, Carlos, de que es una desviación sexual, el hecho de que una persona tenga una orientación sexual diferente, entonces como que mezclan las cosas, ¿sí? Precisamente la educación falla en ese mismo sentido. ¿Por qué? Porque han querido como tener estos temas sensibles
para, por decir algo, tener a las personas distraídas y que no estén ocupadas en otros temas políticos que también son importantes. Es muy importante que todos tengamos esos conocimientos y esa escuela política, que incluso cuando uno tiene escuela política entiende el tema de género como realmente es el tema de género, entiende el tema de familia como realmente, y bueno, y cada uno de estos temas diferentes. Entonces, me parece muy chévere en México que hayan aprobado esta ley. Sí. Me parece que en los colegios, en ningún colegio, creo que en casi toda América, Suramérica, Latinoamérica, dentro de las constituciones está el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, en ese orden de ideas en los colegios, de entrada no deberían colocar problema porque una niña use pantalones o porque un hombre use falda. Sí, a partir de ahí no se necesita pues como armar tanta controversia con un tema que es simplemente el libre desarrollo de la personalidad. Ese es como el punto. Es cierto, y les cuento anecdótica y vivencialmente, chicas, que mi hermano, desde que yo tengo memoria, es gay. Nunca ha habido problema. Nosotros crecimos en un grupo familiar donde jamás él puede decir a lo largo de sus años que se le discriminó, que se le trató de manera inadecuada. No, porque entre otras cosas, mi hermano mayor, Juan Gonzalo, tomó esa decisión y lo confrontó o sea, él no salió del closet porque pues, él nunca estuvo oculto, todo el tiempo lo supo, desde que tengo memoria. Entonces es muy interesante cómo antes, por el contrario, eso no solamente nos maduró a nosotros como familia, sino que a mí me costaba muchos problemas en la calle porque yo no permitía que lo irrespetaran, yo no permitía que le dijeran cosas en razón a su condición. Entonces les cuento que eso me costó mucha sangre andar peleando porque me daba mucha rabia que lo maltrataran por su condición sexual. Gisela, qué bueno saber, y chicas, desde ese elemento social, es que yo le digo a la gente, vea, ojalá todo el mundo fuera trabajador social para entender qué es lo que a usted le sucede, pero acuérdese que cuando usted cruza esa puerta de nuestra oficina, usted ya está en un mundo salvaje, donde es muy difícil que la gente te pueda entender, pero hay que adquirir herramientas muy claras para esa capacidad de resiliencia y de confrontación. ¿Qué está haciendo entonces el trabajo social o tú como trabajador social respecto a esa diversidad? ¿O qué has hecho, Gisela? ¿Qué valores han agregado o han adelantado ustedes? ¿Aló? Bueno, como te decía, Disculpe. nosotros trabajamos en la corporación, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. En la corporación trabajamos la educación en los colegios sobre la identidad de género, identidad sexual, la diversidad en los niños, en los cursos chiquititos hasta los cursos grandes. Vamos a los colegios, vamos a los institutos, a las universidades, a los talleres, eso es lo que hacemos nosotros. Sí. Y bueno, ¿dónde han encontrado ustedes las resistencias mayores? O sea, ya sabemos que hay una gran dificultad. Bueno, Sí, con los apoderados, más que nada con los profesores, algunos profesores que se rehusan, que no entienden o no quieren entender, pero con el apoyo de algunos parlamentarios que tenemos apoyo, ellos nos permiten llegar igual al colegio, aún así en contra de algunos profesores. o sea que, pero ellos, ¿qué tipo de argumentos dan? ¿Cómo se vive la situación de la diversidad en tu país? Como te decía, se han generado muchas leyes, ha sido positivo, pero la gente aún aún hay mucho prejuicio en cuanto al tema. La gente le falta mucha empatía, mucho respeto hacia las personas, porque, por ejemplo, en la corporación apoyamos también con abogados, prestamos asistencia judicial a las personas que se sienten discriminadas. Entonces hace poco fuimos con unos jóvenes que tuvieron un problema en una discoteca, que lo echaron por su condición, y fuimos a poner una demanda en fiscalía. Ok. Entonces eso se subió en las noticias a redes sociales.
Y es impresionante la cantidad de mensajes homofóbicos de jóvenes, que ya estamos en el siglo XXI, imagínate, que este tema se habla más, y era impresionante la cantidad de mensajes homofóbicos para estas personas. Poco apoyo. Entonces el prejuicio persiste mucho. Las leyes avanzan, pero el prejuicio de la gente no avanza. Es muy lento el proceso. Nosotros por eso estamos incluyendo una educación en el colegio, por lo mismo. Ok, y aprovechando que ya nos ingresa nuestro amigo Humberto, adelante Humberto, te queremos saludar y escucharte, si ya te contextualizaste cómo está el asunto del respeto o de la aceptación en su defecto de la diversidad sexual y cómo lo ves vos desde ahí. Humberto, Me parece que no tiene audio. ahora sí, adelante Humberto, te escuchamos y te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos y compañeros. Bien, bien, realmente, pues acabo de llegar, acabo de conectarme. Pero frente a la pregunta que haces, bueno, aquí teníamos en Bogotá un inconveniente hace 8 días, ¿no? 10 días por tal vez las expresiones de afecto entre homosexuales y cómo se hizo un revuelto. Todavía la aceptación social marca mucho, hay mucho prejuicio, hay situaciones en las cuales eh, son muy juzgados frente a su condición sexual y la aceptación y tolerancia no tienen un límite. Aquí simplemente y más en Bogotá se ve muy arraigado el hecho de ser discriminatorio por diferentes condiciones y a veces en los sitios públicos, estos sitios de renombre, se les trata muy, muy fuerte. Ok, qué interesante y contextualizando a nuestros chicos, creo que eso fue en el Andino y organizaron una besatón, ¿cierto? Sí lo realizaron. Así es, sí, sí, como protesta, como hacer visible el derecho a pues, a sus expresiones afectivas en público, realizaron una besatón en todo el centro comercial. Ah, bueno, para Gisela y Norma, de pronto María Fernanda sí está más contextualizada. Les cuento que aquí, como protesta por el asunto del rechazo que hubo por un episodio que en realidad no se comprobó, lo exageraron más de lo normal. Nuestros compañeros y la comunidad se reunió en este centro comercial y se dedicaron a besarse. Cientos de parejas en una besatón entre personas del mismo sexo como forma de protestar para que se les aceptara su condición. Fue una cosa, pero bien interesante. Ahí les contamos. Sí. María, Carlos, María quiero Fernanda. hacer Sí, como una apreciación. sí. Es que cuando hablamos de condición, es como si, no sé, ese término me suena raro. Es preferible hablar acerca de orientación que de condición, porque condición es como si estuvieran en una posición ahí diferente, relegada. Cuando uno habla de orientación es como que fue una decisión que tomaron y no hay por qué juzgarlo, mientras que la condición es como que segrega. Entonces, de pronto, en cuanto al lenguaje que es tan importante para este tema de género, empezar como a pensarse a partir de allí, de tratar de cambiar esa palabra condición por orientación. Ok, sí, tienes toda la razón. Vale la observación. Adelante, Norma. Perdón, Carlos, mejor cedo mi lugar, si es posible. Ok, porque la pregunta es esa, Norma, y es, ¿cuáles son las acciones que está llevando a cabo el trabajo social? Es decir, ya nos hablaste del marco legal, ya nos hablaste de la apreciación de tipo social. ¿Qué crees vos que le falta o está haciendo en sí ya el trabajo social para detener esa oleada, ese dique discriminatorio precisamente de la diversidad sexual en tu país? ¿Qué notas tú, qué crees que falta o qué se está haciendo? Bueno, ¿qué se está haciendo? Pues en realidad hay muchos movimientos. Veo que ya sí está muy aceptada pues la ideología de las preferencias sexuales. Mm, Legalmente todavía
me parece que están ahorita como trabajando en el marco, hay muchas propuestas en el marco de derechos humanos. Sin embargo, me parece que, no sé, yo me confundo de pronto porque a veces creo que justo los grupos que se unen y demás, eh, manifiestan ciertos derechos, pero a veces creo que no estamos visibilizando, eh, ¿cómo decirlo o explicarlo? No estamos visibilizando que no se trata de mi problemática, o no se trata de que porque soy gay, yo lo necesito, sino se trata de analizar que se tiene que trabajar en una cultura en general. Aquí el hecho de que haya propuestas de que se acepte la adopción, me parece que todavía no se ha aceptado como tal. Incluso ustedes saben que el tema de la religión impacta e influye mucho. Y aquí, por ejemplo, no hemos llegado ni siquiera al que se legalice el aborto. En algunos estados sí, pero repito, o sea, de pronto yo he visto que los grupos que se movilizan para hablar de la inclusión sexual también o de los derechos de la diversidad sexual, de pronto nada más están como haciendo y moviendo las cosas para sus intereses. Y creo que lo que como trabajadores sociales tenemos que motivar, y no veo mucha participación aquí del trabajo social en ese sentido, es de que los cambios y las propuestas sean para que la población toda en general esté organizada y no nada más los gays tengan derechos o las mujeres podamos abortar porque es nuestro derecho, sino que de alguna manera sí nos falta justo como esa concientización de que hay cosas que se deben de regular bajo leyes, pero para la estabilidad de toda la sociedad, no mis necesidades o mis exigencias sobre la, las necesidades y las exigencias del resto de la sociedad, Ah, ok. me parece. Es algo así, Norma, como si también el exceso de democracia hiciera daño, como si el asunto de la reivindicación de los derechos que tienen estas poblaciones también tienen que ir acompañados de un asunto de ética, de mucho cuidado, porque también puede ser que el exceso de demostración y de necesidad de confirmación de derechos puede ser dañina. Sería una forma también de observarlo. ¿Qué opinión te merece, Gisela, de la propuesta que nos hace Norma? Eh, Mira, sí, pero yo no sé, pienso que es un derecho que tienen las personas de amar libremente, de adoptar, de formar familias si quieren hacerlo, y no creo que le hagan daño a nadie con querer tener ese tipo o sea, de derecho, que es un derecho de todas las personas. O sea, no veo por qué tendría que la población, no sé, yo creo que es un derecho que todas las personas merecen criar, formar familia, amarse libremente. eh, Eso, no, Y, y, no. y qué observación entonces te merece el asunto de lo ejemplarizante, ¿cierto? Porque también hay que entender que mi derecho está bien que yo lo quiera reflejar y lo pueda manifestar, pero que tenga unas condiciones de ética, de mucho cuidado, porque pues yo tengo derecho a tener sexo, pero no lo puedo hacer en público. A eso es a lo que yo me refiero, Por eso, supuesto, sí. un asunto de Pero limitación. yo creo que una persona que se bese en la calle del mismo sexo no es una falta de respeto hacia los demás, porque todos tenemos derecho a demostrar nuestro amor en público, o sea, tal como lo hace un hetero, lo puede hacer una pareja del mismo sexo. Obviamente la exageración es, claro, como todas las personas, como todos. O sea, yo me refiero al mismo derecho del otro, Ok. ni más ni menos. Humberto, ¿qué le está faltando al trabajo social entonces para contener un poco este asunto del sesgo o de la discriminación que tiene, hablemoslo así, esta población? Bueno, pienso que bueno, a nivel Colombia, creo que hay que enfatizar mucho más
desde el trabajo social en apoyar las políticas públicas en cuanto a género, porque se han dado grandes pasos, sin duda alguna, en esa restitución de derechos, ¿sí? Y llegar a una pequeña equidad frente al hecho de pensar en el matrimonio, el hecho de pensar también en la adopción, pero en el papel queda todo muy bonito. Yo creo que la función del trabajo social y de nosotros como trabajadores sociales es llevarlo a la praxis dentro de los contextos que estamos, porque usualmente trabajar con la población, nosotros mismos nos encargamos dependiendo hablo de las organizaciones, instituciones sociales en las cuales nosotros estemos bajo un contrato, trabajando para ellos, nos exigen precisamente el limitarnos a eso. Yo hago conferencias y no es lo mismo hablar de la libertad sexual basada en los derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un colegio público que está dando esa gran pauta a llegar a un colegio que tenga un tinte ya sea católico o religioso, ¿sí? En el cual esto no se debe tocar, no se debe manejar y lo pretenden esconder en nuestros niños, niñas y adolescentes que están en una etapa de experimentación. Entonces sí es más personalmente y pues para mis colegas es llevar estos contextos que estamos o estas políticas que no se queden en el papel, sino se lleven a la praxis en nuestro campo laboral y obviamente en nuestro contexto social. Es cierto, Humberto, y agrego un par de detalles también, y es que en razón a la defensa de nuestros ideales laborales o a lo que pues, nos aduce y nos genera algún tipo de estabilidad económica, nosotros terminamos también negociando un poco de concesiones respecto a ese sesgo prefabricado que nos venden y que casi que nos obligan a tener que guardar y que esconder. Y lo segundo, porque yo siento que pese a nuestra formación y que, bueno, en la viña del Señor todo se ve, pero qué tan interesante también observar, Humberto y chicas, cómo pese a la formación, a esos 5 años de darle y de construir unas rutas adecuadas, de ilustrarnos, de contextualizarnos, y existe el prejuicio también en nuestra profesión, ni siquiera atendiendo a intereses específicos, sino cómo el mismo profesional social se sesga ante eso. Así es, Carlos. Y hay una cosa que se ve desde la misma academia. Para nosotros como hombres, nosotros tenemos un señalamiento porque es que el trabajo social ha sido carrera de mujeres. Y hay un señalamiento en el que, oye, tú estudias trabajo social y de una, ¿eres gay? Sí, claro. Lo etiquetan a uno, ¿sí? Sí, O también uno ve constantemente que tus compañeras han decidido ocultar por un momento y ya uno se da cuenta que es cuando en el grado se dan el beso. Oye, ¿a qué horas pasó eso? Yo no me di cuenta durante los 5 años. Se sorprende uno de muchas cosas, se manejan tabús y sí, para nosotros los hombres hay mucho señalamiento frente a ese tú estudias una carrera de mujeres, eres gay. sí, es cierto. Yo hasta me acostumbré a que dijeran, bueno, chicas, vamos todas para el auditorio, como yo era el único hombre. Así es, sí, sí, claro. Uno termina diciendo, yo ya estoy acostumbrada. Sí, sí, ya. Yo no, mientras que yo esté en esta universidad me toca tener mi lado femenino muy desarrollado, era lo que decía. Sí, es cierto, es cierto. Y ahora sí. Me dicen, Carlos, ¿me acompañas al baño? Ah, sí, sí, Carlos me acompaña al baño. Es cierto. Es tremendo, Humberto. Y vaya que un hombre sea, yo no sé cómo lo llaman en México, estilista, peluquero, barbero, como quiera. Peor, peor. Ese sí es más gay. Ese sí no va a tocar mujer nunca en su vida. Entonces, es tremendo. Los sesgos en ese tipo son una cosa que lo enmarcan a uno de una forma casi que asfixiante. María Fernanda, ¿vas a decir algo? Bueno, en cuanto al tema
de que lo que decía la compañera, de que parece que esos movimientos sociales que se han venido dando están por su propio beneficio. Sí, obviamente están por su propio beneficio, porque pues es a ellos precisamente a quienes les duele. Digamos que no hemos sido tan solidarios de ir a una marcha por el orgullo LGTB, porque dicen, es que de pronto piensan que yo también soy. Lo otro es de que si se están besando, o sea, una pareja heterosexual se besa públicamente, no hay problema, pero los gays los aceptamos, pero no se besen delante de nadie. Los aceptamos, pero no se cojan de la mano. Escóndanse, síganse escondiendo para no, igual nosotros los aceptamos. Entonces, la posición debe ser diferente, debe normalizarse, de que ellos tengan un espacio al igual que los heterosexuales. ¿Por qué? Porque es simplemente una orientación y vamos hacia eso. Porque si nosotros queremos que, por ejemplo, nosotras como mujeres, por ejemplo, reclamemos el tema del aborto. Hay personas que reclaman el tema del aborto no porque quieran abortar, sino porque quieren que las personas que van a hacerlo, que lo hagan de forma segura. Y si la persona que está protestando también es una mujer que quiere abortar en ese momento, pero sabe que le... Te fuiste. No la escuché al final. Te fuiste. No está mal. O sea, no está mal que una persona reclame por los derechos de otras personas o por lo que le pudiera llegar a suceder o por lo que no le sucedió, a que sí es la persona que está, digamos, viviendo la situación y que necesita también que se reivindiquen esos derechos y que sea algo público y que sea algo normalizado, porque es que también es el tema, porque si una mujer aborta, tiene que esconderse, porque si una mujer tiene un hijo, tiene que esconderse, si de pronto no se casó antes. O sea, son ese tipo de cosas que nosotros como sociedad tenemos que empezar a pensarnos en ese orden de ideas, no de que, es que hacen mucha bulla, pues obviamente les toca hacer mucha bulla porque eso se tiene que visibilizar hasta el punto de normalizarse. Es cierto. Los grandes movimientos en el mundo no se dieron por obra y gracia, no, fueron precisamente pujando a través de una sociedad demasiado sesgada. Y es muy difícil, y yo creo que tanto en Chile como en Colombia, como en México, es una cosa casi que, yo no sé, digna de criticar y de quedarse asombrada como a puertas de este siglo XXI todavía tenemos esas cortinas y esos sesgos tan impresionantes que no solamente operan para el tema de la diversidad sexual, sino para tantos elementos y el cómo te vistes, el cómo te ves, el qué tan gordo o gorda eres, ¿ves? Es una cosa que creo que nos está orientando a volvernos una sociedad muy canibalista en ese sentido. Me parece muy interesante y cómo abordamos estos temas desde esas perspectivas y vamos dando la vuelta, entendiendo que esto no es solamente cómo lo vemos, sino también cómo logramos llevarlo a un eje de construcción de tipo cultural. No sé si Norma, si Humberto, si María Fernanda, si Gisela tengan algo más para acotar. Gisela, ¿tienes algo más? Bueno, solo decir que las clasificaciones son una decisión social. La sociedad nos clasifica y nosotros nos dejamos. El género es, como les dije al principio, algo subjetivo. La persona se siente bien como ellos quieren sentirse y no tenemos ningún derecho en juzgar, en apuntar con el dedo, en aceptar o no aceptar, porque nosotros no somos nadie para aceptar. Nosotros tenemos que ser más empáticos, educar en la empatía, en el respeto más que nada. Esto se trata solo de respeto, respetarnos unos con otros porque todos somos iguales. Excelente. Claro. Adelante, Norma, te escuchamos. Tus conclusiones. Pues sí, es un tema que lleva a otro. Son temáticas que se tienen que analizar. Por supuesto, la decisión de cuándo se implementa una política, como lo dije, esa era la intención, ¿no? Del poner el ejemplo. Cuando se hace una movilización, es iniciada por el sentimiento de unos cuantos que se sienten identificados por esa
por esa situación, por ese rechazo, por ese pensamiento. Y eso lleva a un movimiento. Ese movimiento o esa política se acepta y se implementa justamente cuando es pensada en que no afecte a la población. Totalmente estoy de acuerdo en que las decisiones de con quién me relaciono, el derecho a ejercer mi sexualidad es propio de cada persona. El cómo se siente, cómo piensa la persona también es algo individual, por supuesto, y todo esto se regula siempre y cuando se respete. Sin embargo, eh, creo que sí, los adultos somos el ejemplo para el desarrollo de muchas cosas. Y hablábamos de los niños, y seguramente que vuelvo al punto, el tema da para mucho, porque muchas personas que también pasan o llegan a este momento de decidir ser gays, pues es por distintos factores, no necesariamente porque lo hayan deseado o porque hayan nacido así, ¿no? Sino que sufrieron otra situación en cuanto a violencia. Entiendo el tema del aborto, que pues muchas mujeres tienen derecho a ejercerlo porque no fue algo que ellas decidieran, que ellas hayan disfrutado y que una cosa lleva a la otra, pero creo que también el tema de la responsabilidad de nosotros como profesionistas, de los adultos, de las personas que están al frente o a cargo de una persona que no tiene la madurez para tomar decisiones, pues sí se tiene que justamente tomar responsabilidad, porque aquí ustedes sabrán que México actualmente creo que es ya el primer país con problemas de adolescencia, embarazo en adolescentes. Entonces, les repito, hay muchas cosas que analizar. Aquí el tema de que las mujeres ahora justo se están empoderando, justo están luchando por salir a trabajar, a veces por necesidad, a veces porque ya no quieren estar en casa, pues lleva también a una descomposición en muchos sentidos, ¿no? Entonces, las personas, recordemos que cuando fuimos jóvenes, pues teníamos ciertos frenos, como, no sé, el hecho de tenerle el temor al papá o a la mamá, y eso nos detenía para cometer algo que sabía yo que me iba a perjudicar. Y ahorita, pues justo los niños, los jóvenes tienen más libertad, y pues bueno, repito, una cosa lleva a otra, pero sí, sin duda nosotros como profesionistas pues tenemos una gran responsabilidad. Es cierto, es cierto. Ahí hay unos temas bien interesantes que nos van a seguir eh, convenciendo de que tenemos que hacer un trabajo y qué bueno escuchar de esta forma cómo cada uno de ustedes lee ese contexto de tipo social y cómo estas apreciaciones engrosan esas características y esas particularidades de todos estos temas expuestos. María Fernanda, ¿alguna conclusión, algo más para decir? Pues muchas cosas, pero Sí, claro. muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo que ahorita estamos frente a una nueva generación. Esa nueva generación no es tonta, está bastante informada y lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales y como adultos es orientarlos frente a esa información. Porque ya no valen las pelas, ya no valen las cohibiciones, sino la explicación para que de manera autónoma ellos se puedan ir creando como personas autónomas que tomen decisiones y que sepan cómo responder hacia esas decisiones que han tomado. O sea, ya nosotros no estamos para estar cohibiendo a las personas de que hagan o no hagan, porque pues ya no es el contexto, ya el contexto cambió. Entonces, a partir de ahí tenemos que empezar a crearnos otras nuevas formas de que los jóvenes, de que incluso nosotros como adultos sepamos cómo afrontar esta nueva realidad y que nosotros empecemos a tomar decisiones responsables. Es decir, que si nosotros tomamos una decisión buena o mala, como sea, la asumamos. Entonces creo que vamos más hacia ese norte, se le puede llamar norte. Ok, sí, es cierto, María Fernanda, tenemos que evolucionar. Humberto, algo más para cerrar, Humberto García Barbosa, adelante, te escuchamos.
Ajá. No, pues creo que en las conclusiones de mis compañeras se ha hecho todo. Lo único que sí quiero como ahondar un poquito y hacer entender un poco más es cómo de verdad, lo decía la compañera, cuando hay un tipo de marchas, de protestas, nos enajenamos a esa situación, nos hacemos invisibles a apoyar una situación social, una protesta colectiva y, y eso pasa desapercibido. Lo digo yo desde mi punto de vista, me da coraje, ¿sí? Es como acá, no sé si en México, en Argentina pasará lo mismo, me imagino que en Argentina sí, cuando hay una celebración de un partido de fútbol, sí salimos Ay, sí. a celebrar, a apoyar a todo el mundo en la calle, se lanza, pero para defender nuestras políticas, para defender leyes, Derechos. estatutos, derechos, ahí sí no salimos y no dejamos a eso, no me interesa a mí. Entonces es como nosotros tenemos ese compromiso desde lo social también de hacer visible que estas políticas, estas leyes nos deben influenciar mucho más que el fútbol. Es cierto, Humberto. No, queda mucho por cortar, mucho por decir, pero siempre, cada 8 días va a ser motivo de encuentro el poder vivenciar, experimentar cómo estos elementos desde tantas perspectivas, desde la misma profesión que nos une. Y recuerdo anecdóticamente que precisamente en la universidad uno de mis hermanos me preguntó, hermano, pero usted que ha sido como tan diestro en tantas cosas porque escogiste trabajo social. Y entonces yo le contesté porque yo todavía creo que la sociedad se puede transformar. Creo que nosotros tenemos una responsabilidad totalmente transformadora y que lo tenemos que hacer paso a paso, poco a poco, pero si nosotros nos dejamos frustrar, nunca vamos a lograrlo o estudiamos la carrera que no es, porque en algo nos caracterizamos los trabajadores sociales, es que somos tercos. Y en eso les quiero siempre dar las gracias porque esa terquedad es la que nos va a llevar a disfrutar de estos programas cada 8 días, las videoconferencias educativas. Ya lo saben, aquí vamos a estar encontrándonos todos los sábados religiosamente. Lo que dice Humberto es cierto, mientras los demás se dejan anestesiar del fútbol, nosotros seguimos queriendo aprender, escuchar y vivir tantas cosas. Ya lo saben que los martes a las 7 de la noche también los espero en mi programa Es Mejor Prevenir. Ahora estoy dando un tema bastante escabroso que ha generado mucha controversia y son las parafilias. Estoy explicando las 100 parafilias, origen, nombre, cómo se desarrolla, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. En unos 15 minuticos estaremos colgando las conexiones de YouTube para que todo el mundo pueda disfrutarlo y no se le llene la memoria del celular. Y no queda más que reiterarles el enorme agradecimiento por pertenecer a esta red de apoyo psicosocial latinoamericano. Y como siempre, decirles muchas gracias y el corazón está siempre al lado izquierdo y derecho de todo lo que hacemos. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Humberto, María Fernanda, Norma y Gisela. Hasta luego. Carlos, María Fernanda, Gisela, que estén bien. Buenas noches. Igualmente, un abrazo a todos. Bye. Igual a todos. Ya Chao. nos encontramos el próximo sábado. Chao. Gracias.